Ok. ¿Se ve bien, Daniel? Sí, profe, se ve bien. Cambie la diapositiva. Sí, sí, cambia. ¿Cambia bien? Ok, Sí, está súper. súper. Entonces, por fin hemos llegado a lo que queremos, ¿cierto? Nos demoramos un poco, 6 clases. Podría estar todo el semestre hablando de solamente introducción a esto, porque es una especialidad que es bastante heterogénea. Sin embargo, para efectos prácticos creo que le he dado varias herramientas para empezar a hablar de esto, de los estudios angiográficos. Y particularmente vamos a partir por el estudio angiográfico de las arterias coronarias. ¿Por qué siempre decido año a año partir por el estudio angiográfico de las arterias coronarias? Porque sin duda que es el examen que se realiza más frecuentemente en todos los centros de angiografía del país y del mundo. Hay otros exámenes que son posibles que existan en un entorno angiográfico, por ejemplo, un TIPS, que les conté que era una derivación portosistémica, que es muy específico, se hace muy pocas veces, se hará 2, 3, 4 veces al año, no lo sé. Hay intervenciones hepáticas que se pueden hacer 2 veces al mes, y así yo les puedo contar un sinfín de procedimientos que uno podría hacer en un pabellón de angiografía, pero el examen más frecuente es el estudio de arterias coronarias. La coronariografía, que es el nombre de este examen, es un estudio radiológico de las arterias coronarias. Hoy en día es el gol estándar en la evaluación de enfermedad coronaria. Este estudio particularmente estudia el lumen de las arterias coronarias. Ese es el objetivo del estudio, estudiar el lumen. No estudia la pared, no estudia la fisiología, sino que estudia el lumen de las arterias coronarias. Uno, a partir del lumen, puede obtener indirectamente información fisiológica eventualmente o información de la pared, pero indirectamente. Pero este estudio, coronariografía, es un estudio selectivo de las arterias coronarias. Por lo tanto, cada lumen de las arterias coronarias debe ser cateterizado con un catéter específico. Vamos a ver luego cuáles son los catéteres específicos utilizados. Este estudio también incluye la realización de una ventriculografía izquierda, que entre otras cosas evalúa la motilidad del ventrículo izquierdo y la fracción de eyección de este mismo. Y finalmente, en algunos casos, cuando la patología más importante es una patología valvular aórtica, suele incluir aortografía en contextos como estenosis aórtica o insuficiencia aórtica. Normalmente nosotros vemos, ¿cierto? Tenemos acceso, antes de llegar a esta asignatura, a radiografías de tórax, ¿cierto? En donde uno habitualmente ve algo como esto, pero debes imaginarse esto. Nosotros en fluoroscopía vemos algo similar a esto, con modalidad de imágenes fluoroscópicas, ¿cierto? Ahora, desde este punto de vista, cuando uno empieza un estudio de coronariografía, para que nosotros podamos guiar cómo entran los catéteres, conviene, por ejemplo, esto podría ser un catéter, ¿cierto? Entrando por acá hasta la aorta. Para guiar ese avance de los catéteres y guías asociados, uno recomienda un formato de 48 centímetros o 42, que son los formatos más panorámicos disponibles. Formatos panorámicos que nos ofrecen una resolución espacial tan adecuada, pero que muestran mucha anatomía y así nosotros podamos ver el avance de los catéteres. Una vez que los catéteres lleguen más o menos a la zona de la aorta o la zona del plano valvular aórtico y el nacimiento de las arterias coronarias, nosotros recomendamos utilizar un formato de 22 centímetros, que es el formato de coronariografía. En ese formato, ustedes van a tener la visualización, de una pequeña parte de anatomía.
Puede ser esto eventualmente, o podría ser esto. ¿Alguien me está preguntando algo? ¿Carlos? Yo, profe Camilo. Camilo, perdón, cuénteme. ¿El formato de 22 centímetros entonces se utiliza cuando uno ya llegó a la zona de estudio? Cuando ya llegamos a zona de estudio, precisamente. Ya, Muy bien. perfecto. Gracias. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros llegamos a la zona de estudio, utilizamos un formato 22, que es un formato mucho más pequeño, pero que ofrece mayor resolución espacial y mayor resolución de contraste. Por lo tanto, adecuado para un estudio de arterias milimétricas y submilimétricas. Si nosotros estudiamos la coronaria derecha, tenemos que pensar dónde se distribuye la coronaria derecha. Se distribuye más o menos por acá, cercana al atrio derecho, y eventualmente va a dar alguna rama hacia el septo interventricular. Ahora, si estudiamos la arteria coronaria izquierda, que vamos a ver en un par de diapositivas, nosotros nos centraríamos o concentraríamos en esta zona, ¿cierto? En una zona más ventricular izquierda. Por lo tanto, es muy importante en angiografía conocer dónde se ubica una arteria, porque así como ustedes ubican puntos anatómicos para tomar una radiografía cualquiera, nosotros en angiografía tenemos que conocer las ubicaciones relativas o más frecuentes de las arterias. En este caso, la arteria coronaria derecha se ubica más hacia la derecha del contorno cardíaco, mientras que la arteria coronaria izquierda se ubica más hacia la izquierda del contorno cardíaco, ¿sí? Con un formato de 22 centímetros. Si el paciente tuviera por ABC motivo cardiomegalia, por ejemplo, en un contexto de insuficiencia cardíaca, que el corazón puede ser más grandote que esto, por ejemplo, un corazón así, bien dilatado, yo les recomiendo utilizar un formato 27. ¿Sí? Formatos de 15 o 19 se recomiendan en contextos de estudios diagnósticos pediátricos. ¿Sí? Si tuviéramos que hacer una coronariografía en estudio pediátrico, formato 15 o 19. O bien se puede reservar para una visualización en alta resolución de un paciente adulto, asumiendo que nuestro campo va a ser más pequeño, ¿sí? Pero aumentaríamos aún más nuestra resolución espacial y resolución de contraste. Pero sin duda que aumentaría la dosis de radiación. Por eso que la elección de un buen formato es muy importante a la hora de realizar un examen. ¿Alguien me pregunta algo? ¿Daniel? Profe, ¿en qué caso se tendría que usar un formato más pequeño en el adulto? ¿Alguna patología en especial? La verdad es que con el formato de 22 centímetros nosotros podemos hacer prácticamente todo. Un formato más pequeño se utiliza cuando eventualmente queremos ver algo con mayor detalle durante un tratamiento que corresponde a la angioplastía coronaria. Pero el estudio diagnóstico y o terapéutico, en la mayoría de los casos tú lo puedes resolver con 22 centímetros. ¿Sí? Ya, profe. Ya, voy a seguir. Ahora, una vez que ustedes logren desarrollar y adquirir los conocimientos y participar de un estudio angiográfico de las arterias coronarias que incluya ventriculografía y aortografía, deberían ser capaces de, o se ve un poco lento, parece, deberían ser capaces de identificar y describir cada una de estas secuencias, identificar las angulaciones, identificar la anatomía vascular, identificar modalidad de imagen, la secuencia de pulsos, identificar si es que hay patologías, en fin. Todo esto constituye un examen angiográfico de las arterias coronarias. Lo vamos a ver mejor cuando cada uno de ustedes baje la información que les envíe por WeTransfer. Sigamos. Indicaciones, chicos. Es muy importante conocer las indicaciones de examen de angiográfico de las arterias coronarias. Las indicaciones son muy variables en general. Pueden ser pacientes asintomáticos o pacientes con una angina estable, vale decir una angina de esfuerzo, pacientes con angina inestable con dolor en reposo, pacientes con isquemia silente, pacientes que son asintomáticos pero con algún estudio masivo reportan isquemia en
en alguna pared ventricular izquierda. Por ejemplo, un SPECT de perfusión miocárdica, que ustedes los van a ver en medicina nuclear, es un estudio que puede indicar si hay hipoperfusión en el músculo miocárdico sin que el paciente tenga síntomas necesariamente. Puede ser un síndrome coronario agudo, que es un conjunto de síntomas y signos que definen un paciente coronario. Vamos a estudiarlo luego. Infarto agudo del miocardio, importante. Todo paciente que está cursando un infarto agudo del miocardio se debería realizar una coronariografía. Dolor torácico inespecífico. A veces, dolores, por ejemplo, epigástricos, como diagnóstico diferencial, eventualmente podrían ser coronarios o no podrían serlo. En algunos casos, tenemos que hacer un estudio angiográfico coronario. Pacientes con cardiopatías congénitas, ¿cierto? Isquemia tras revascularización, post cirugía de bypass. Los pacientes que tienen bypass coronarios, en algún momento es posible que también los estudiemos. Prueba de isquemia duosa, cirugía valvular, pacientes que se van a realizar una cirugía valvular cardíaca de cualquier válvula, eventualmente también tenemos que hacer una coronariografía porque si hubiese alguna lesión y van a estar los cirujanos cardíacos interviniendo ese corazón, a ellos no les cuesta nada hacer un bypass y proteger una zona que esté poco perfundida. Por lo tanto, antes de una cirugía valvular también se indica una coronariografía y eventualmente evaluación de riesgo cardiovascular en cirugía no cardíaca. Hay más indicaciones, chicos, pero probablemente estas son las más frecuentes que vamos a encontrar. Ahora, ¿es un examen que está exento de riesgo? La verdad es que no. El total de complicaciones, algunos dicen que es 1.7, en realidad son complicaciones relativas, pero fíjense, mortalidad 0.11% de los pacientes podrían fallecer post coronariografía. Un infarto dentro de un examen diagnóstico, un 0.05%. Y así, accidente cerebrovascular, arritmias, complicaciones vasculares, perforación del corazón. Ojo, un paciente que esté en un estudio coronario podría complicarse desde el punto de vista de la perforación del corazón y hacer un tamponamiento cardíaco, tamponamiento hemorrágico, complicaciones hemodinámicas, reacción al medio de contraste, en fin, no es un examen que no esté exento de riesgo, así como todos los exámenes mínimamente invasivos que nosotros vamos a ver en este curso. Desde el punto de vista de los catéteres utilizados, chicos, los catéteres más utilizados para realizar un cateterismo selectivo de cada ostium coronario son los catéteres Judkins. Judkins porque hay un personaje que justamente los diseñó. Hay catéteres para el cateterismo de la arteria coronaria izquierda y para el cateterismo de la arteria coronaria derecha. Si fue de izquierdo, lo llamamos Judkins izquierdo o Judkins left, o para los amigos lo llamamos JL. Todos sabemos que los JL son los Judkins izquierdos, ¿sí? Los Judkins izquierdos, como ustedes los nombran, JL, varían de acuerdo a... tienen ciertos números, ¿cierto? Mientras mayor sea el largo de este segmento, mayor es el número. ¿Cuándo se utilizan Judkins con números más grandes? O cuando las aortas se encuentran más dilatadas. Vale decir, si tuviésemos una aorta que aorta ascendente estuviera muy dilatada, por ejemplo, una aorta normal sería esta. Voy al tiro. Una aorta normal sería algo así, y una aorta dilatada sería algo así. En aorta dilatada tenemos que utilizar un catéter Judkins de un número mayor. ¿Alguien me está preguntando algo, parece? ¿Rodolfo? Sí, profe. Sí, Cuéntame. una consulta, ¿sabe que no me quedó muy claro a qué refería el largo de los Judkins? Perfecto. Voy allá. El largo de los Judkins es el largo de este segmento. ¿Lo estás viendo en la pantalla? Ah, sí, de la curva, ¿no? Claro, de esta curva. En el caso de que sea un Ya. Judkins
Bueno, hay catéteres para todo tipo, pero en general, mientras mayor sea el número de tu Yadkin, va a ser el largo de esta curva que está acá. Y Ok, se van a utilizar cuando las aortas estén muy dilatadas. Hay Yadkin ya. de punta corta o Yadkin normales. Ahora, los Yadkin izquierdos, a diferencia de los derechos, tienen dos curvas. Creo que quedó tu audio activo, creo. Ahí sí. Los Yadkin izquierdos tienen dos curvas, uno acá y otro acá. Mientras que los Yadkin derechos solamente tienen una pequeña curva distal. A veces se elongan un poco, pero el cambio de dirección es solo uno, el distal. Por lo tanto, los Yadkin derechos se diferencian de los Yadkin izquierdos porque los izquierdos tienen dos curvas, una acá y otra acá, y el Yadkin derecho solo tiene esa curva que está acá. Fíjense que acá. Solo tiene una curva distal, o un cambio de dirección distal. Ahora, ¿por qué tienen esta forma, chicos? Porque el cateterismo, ya sea por acá o por acá, tiene una forma particular. Cuando es derecha, el catéter naturalmente llega a un plano cercano al plano del nacimiento de las arterias coronarias, o sea, un poquito más abajo de la unión sinotubular, y el jacking derecho canula casi naturalmente, bueno, con maniobra, ¿cierto?, del médico intervencionista, canula la coronaria derecha directamente. Mientras que el jacking izquierdo, de alguna forma, esta curva que está acá, se tiene que apoyar en la pared contralateral para así le dé un pequeño impulso y logre canular el lado o el ostium de la coronaria izquierda. Se dan cuenta que si la aorta fuera más dilatada, esta punta no llegaría al lugar que corresponde. Alguien me hizo una pregunta, Cristian. Profe, es que ahí, en ese caso, ¿por dónde estaría ingresando el catéter? Perfecto, buena pregunta. Para realizar una arteriografía coronaria, tenemos las dos posibilidades más frecuentes son las siguientes. Arteria femoral, ¿vale? Y cuando me refiero a arteria femoral, me refiero a la arteria femoral común. Ya sea derecha o izquierda. En este caso, como el catéter viene de abajo, sin duda que esto es un acceso femoral. Pero actualmente el acceso más utilizado es el acceso radial derecho, o en su defecto el acceso radial izquierdo. Si fuera un acceso radial, el catéter ingresaría por acá, si fuera el radial derecho. Pero si fuera el radial izquierdo, el catéter ingresaría por acá, tendría que hacer una pequeña curva y luego llegar acá. Por lo tanto, el más útil sería el acceso radial derecho, que es un acceso ampliamente utilizado en los cateterismos de arteria coronaria derecha e izquierda. Van a averiguar, y creo que se los envié en las primeras clases, cuáles son las ventajas y desventajas de este acceso radial derecho e izquierdo y por qué se ocupa más hoy en día que el acceso vascular femoral, que es un acceso vascular que se ocupa en muchos procedimientos, pero en cardiología, específicamente en cardiología adulto, el acceso más utilizado hoy en día es el acceso radial. ¿Sí? Van a averiguar y aparte van a averiguar por la técnica de Allen. Creo que se escribe así. Allen. ¿Sí? Que se relaciona con el acceso radial derecho o radial izquierdo. En definitiva, con el acceso radial. Puede que se los pregunten en el próximo control. Ahora, sin duda que para entender el estudio angiográfico de las arterias coronarias tenemos que revisar la anatomía vascular coronaria, un pequeño repaso. Hay algunas cosas que ustedes saben, ¿cierto? Y si no recuerdan todo, vamos a recordarlo acá. Primero, convengamos que la arteria coronaria derecha surge del seno de Valsalva derecho, ¿cierto? Surge de este seno. Hay tres senos de Valsalva, uno derecho, uno izquierdo y uno que no se ve por acá, que es el seno no coronariano. Estos derecho e izquierdo se llaman senos coronarianos
mientras que el seno que no da coronaria se llama seno no coronariano. Por lo tanto, la coronaria derecha surge del seno de Valsalva derecho. La primera rama que nace de la coronaria derecha es la rama del cono, que irriga el tracto de salida del ventrículo derecho. También es posible que, cercano a este nacimiento de la rama del cono, nazca una arteria que se llama arteria del nodo sinusal, que también nace habitualmente de la coronaria derecha. La coronaria derecha, como lo vamos a ver en una imagen que está acá, va a irrigar la porción libre del ventrículo derecho, por ramas que se conocen como ramas marginales. Y también va a irrigar la pared inferoseptal del ventrículo izquierdo, por su rama de la arteria descendente posterior. En el 85% de los casos, esta rama surge de la derecha. Y cuando eso pasa, nosotros decimos que el paciente tiene una dominancia anatómica derecha. En otros pocos casos, 8% puede ser, o 7%, la dominancia es izquierda. Vale decir que esa ramita que yo describí acá, que nace en un 85% de los casos, a veces nace de la arteria circunfleja. En este caso sería dominancia anatómica izquierda. Y en un 7% de los casos podría ser que la dominancia es compartida. Vale decir, nace de la circunfleja y nace de la derecha, de ambas. Ahora, este es muy importante, porque les voy a describir todo lo que les dije recién. Naciendo del seno de Valsalva derecho, nace la coronaria, y ustedes van a ver esta forma, que corresponde a una C. Este no es otra cosa que el surco aurículo ventricular derecho. ¿Alguien me parece? Se escucha mal. Ok. Voy a esperar un momento. ¿Sí? ¿Se escucha bien ahora? Ahora sí. Ya. ¿No dice Rodolfo? Ah, no, sigue como pegado. ¿Sigo pegado? Ok. Poco. Ok. Tranquilo. Guarden. Tengo una pregunta que tengo que responder. Respondo de inmediato. Vamos a compartir la pantalla. Tranquilos, chicos. Va a volver. ¿Se escucha mejor ahora? Ahí se arregló, parece. Sí, un ¿Se poco. arregló? ¿Se escucha bien? Sí, ahora Ok, sí. perfecto. Ya, tranquilo. Vamos a... Licia dice, profe, ¿por qué la arteria coronaria derecha se le hace menos proyecciones que la coronaria izquierda? Sin duda que la arteria coronaria derecha, Lisset, como vamos a ver en un par de diapositivas más, es más fácil estudiarla y su anatomía es menos compleja que la coronaria izquierda. Por eso con 2 o 3 proyecciones nosotros podemos caracterizar anatómicamente casi todos los segmentos de una coronaria derecha. ¿Se entiende y se escucha bien, Lisset? Súper. Vamos a ver justamente lo que usted me acaba de preguntar. La coronaria derecha... ¿Alguien me pregunta algo? A ver. Se escucha bien, gracias Carlos. La coronaria derecha dijimos que tiene 2 grandes planos en el cual se distribuye. Un plano corresponde al plano aurículo-ventricular, ¿sí? Y otro plano corresponde al plano interventricular, que sería este. Y son planos perpendiculares. Les voy a explicar eso en... Yo siempre lo explico en una pizarra. Y como acá tenemos una pizarra, ocupémosla. Vamos a compartir una pizarra por acá. ¿Se comparte la pizarra? Sí, profe, se ve bien. Sí. Súper. Sí, 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 sí. Ok. Entonces, vamos a hacer un dibujo muy didáctico y educativo. Esto podría ser
un corazón visto de frente, ¿sí? En el cual nosotros vamos a dividir este corazón así. Por lo tanto, tenemos una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. La coronaria derecha, vamos a cambiar de color ahora, la coronaria derecha se distribuye por el plano aurículo-ventricular, ¿cierto? Hace esto. Esa es la C, en este caso la hice menos amplia, como se veía en la angiografía o en el esquema, porque en este caso la estamos viendo de frente. Como estamos viendo de frente el corazón, se distribuye por el plano aurículo-ventricular derecho, ¿sí? Y luego, cuando llega a este punto que está acá, que nosotros lo vamos a llamar cruz cardíaca, porque es el punto en el cual se cruzan los planos aurículo-ventriculares e interventriculares, se cruzan por delante y por detrás. En este caso, por detrás o inferior, también corresponde a la cruz cardíaca. Y en ese punto, la coronaria derecha da dos ramas. La rama interventricular posterior y una rama que se conoce como aurículo ventricular, ¿sí? Que son unas pequeñas ramitas por acá. Entonces, la coronaria derecha se distribuye en el plano aurículo ventricular y en el plano interventricular. ¿Se entiende? Súper. Convengamos que estos planos son perpendiculares entre sí. Es como que tú quisieras ver una... voy a explicarlo desde el punto de vista de una radiografía común. Es posible ver a ver, ¿cómo me explico? Es posible ver una radiografía de rodilla, ¿sí? En AP y lateral al mismo tiempo, con una sola placa, No, a No. no ser que hayas expuesto ambas posiciones con un mismo chasis, ¿cierto? Sería la única forma de hacerlo. Pero siempre lo hacemos separado, porque son planos perpendiculares. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Puedes explicar de nuevo? Se me pegó el compu. Mónica. Ok. Que yo le decía a Mónica que la coronaria derecha se distribuye en un plano aurículo-ventricular, que en este caso es aurículo-ventricular derecho, y luego que llega a posterior y llega a la cruz cardíaca, cambia de dirección y se distribuye por el plano interventricular posterior, dándola descendente posterior. Por lo tanto, se distribuyen dos planos que son perpendiculares entre sí. ¿Se entiende, Mónica? Súper. Por lo tanto, yo les decía que en radiología ver dos planos perpendiculares entre sí con un método bidimensional no es posible. No es posible para ustedes y no es posible para nosotros. Entonces, voy a volver a lo que tengo acá. ¿Se ve la diapositiva ahora? sí se ve bien. Súper. Entonces, ahí está. Entonces, hay una porción de la coronaria derecha que se encuentra en el plano aurículo-ventricular y otra porción que se encuentra en el plano interventricular. Es importante que sepamos qué porción se encuentra en cada plano porque las proyecciones geográficas no muestran lo mismo a la vez. A veces nosotros vamos a priorizar demostrar todo este segmento que parece una C, ¿cierto? Que corresponde al tercio proximal, tercio medio y tercio distal de la coronaria derecha. A veces queremos ver simplemente esta zona que corresponde a la cruz cardíaca y a veces queremos ver la zona que corresponde a la descendente posterior, ¿cierto? A veces esta descendente posterior se elonga, a veces se acorta. Vamos a ver en el transcurso de las angiografías estas ramitas que son las ramas marginales que irrigan la cara. Voy a dibujar acá, voy a hacer un pequeño dibujo, miren. Acá, si ustedes tienen un poquito de imaginación,
tendría que estar el ventrículo derecho, ¿cierto? ¿Se imagina el ventrículo derecho? Acá estaría la válvula tricúspide, ¿cierto? Y esto sería el ventrículo derecho. Si eso fuera el ventrículo derecho, esta sería su pared libre, porque la pared compartida está acá, la comparte con el ventrículo izquierdo que está por acá. Entonces, la pared libre que está acá, que es la pared del ventrículo derecho, está irrigada por estas ramas que se conocen como ramas marginales, ¿sí? La rama del cono, que es una rama más anterior, irriga el tracto de salida del ventrículo derecho, y mientras que esta rama del nodo sinusal, que es una rama más posterior, que va hacia el nodo sinusal, o sea, hacia la aurícula derecha. Es una rama más posterior. Todas estas ramitas, de alguna u otra forma, las vamos a ver en la angiografía. Y quiero que entiendan que no siempre vamos a ver todas al mismo tiempo. Una buena forma de dividir la coronaria derecha es dividirla en segmentos, y es así como nosotros la nombramos. Habitualmente el segmento 1, o el segmento proximal de la coronaria derecha, o el tercio proximal, va desde el ostium hasta que la coronaria cambia de dirección, que acá uno lo llama como el margen agudo del corazón. Cuando hay un pequeño cambio de dirección que muchas veces coincide con el nacimiento de una marginal, este pequeño segmento se conoce como segmento proximal. El tercio medio correspondería al tercio que se encuentra entre el tercio proximal y el segundo cambio de dirección, que se encuentra por acá, que a veces coincide con el nacimiento de otra marginal. No siempre, ojo, pero acá en el segundo cambio de dirección uno podría terminar con el tercio medio, ¿sí? Y finalmente el tercio distal que está acá, desde este margen agudo hasta el nacimiento de la descendente posterior o hasta la cruz cardíaca. Luego de la cruz cardíaca uno tiene una rama que corresponde a la descendente posterior y otra rama o conjunto de ramas que lo conoce como ramo posterolateral o aurículo ventricular. Vamos a verlo esto en angiografía de inmediato. Entonces, cuando ustedes indiquen y describan una angiografía, ustedes la describen por tercio proximal, tercio medio, tercio distal, descendente posterior y ramas de la aurículo ventricular o ramas posterolaterales, que también la llaman así. ¿Se escucha bien, Daniel? No hay ningún problema. Súper. Ahora, ¿cuáles son las proyecciones? Alguien parece que me preguntaba, no, Lisette creo que me preguntó que por qué eran tan poquitas proyecciones. Bueno, acá son las poquitas proyecciones que vamos a estudiar. Este gráfico que está acá es la forma más práctica que yo tengo para enseñarles a ustedes cuáles son las proyecciones que uno maneja en angiografía. Para mí sería fácil contarle a ustedes que las proyecciones para coronaria derecha son la oblicua anterior izquierda de 30 grados, la oblicua anterior izquierda de 20 grados con cranealidad de 30, 40 grados y la oblicua anterior derecha de 30 grados. Pero eso parece poco práctico, quizás para una primera vez. Por lo tanto, yo prefiero hacerlo de la siguiente forma. Vamos a imaginarnos, supongamos que tenemos un angiógrafo acá. Un angiógrafo con su receptor de imagen, por acá, ¿cierto? Y su tubo de rayo X por abajo, con soporte suelo. Y acá está la mesa del paciente. ¿Sí? Nuestro paciente estaría por acá entonces, ¿cierto? Algo así. Esta sería una vista lateral. Supongamos que este es el piso número 1 del hospital. ¿Se está compartiendo la pizarra, ¿cierto, Daniel? Sí, se ve bien. Súper. Supongamos que este es el piso número 1. Ahora vamos a imaginarnos que en el segundo piso hay una persona mirando por acá. Vamos a dibujar. Alguien está mirando por acá. Desde el segundo piso. ¿Sí? Está mirando lo que sucede por acá.
Si eso pasara, miren lo que va a pasar ahora. Si eso pasara, lo que vería sería lo siguiente. Vería la camilla, vería, a ver, disculpe los dibujos, pero es súper difícil dibujar con un mouse. Vería a nuestro paciente por acá. Después me pueden hacer el bullying que ustedes quieran, pero acá hay un paciente. Acá estaría el receptor de imagen, ¿cierto? Y acá estaría nuestro arco, en definitiva. O sea, vería esto. Área 51 dice, claro, como un ovni esto. Entonces, estaría el arco acá y estaría el receptor de imagen acá. Entonces, ¿qué es lo que veríamos nosotros? Veríamos esto. Una división de los planos, en el cual esto sería la izquierda, esto sería la derecha, esto sería caudal y esto sería craneal. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Súper, gracias Camilo. Entonces, a partir de este esquema, yo les puedo explicar esto. Ah, no se comparte todavía tengo que cambiar de pantalla, ¿cierto? Vamos a cambiar de pantalla. Ahora se ve el PowerPoint. ¿Me confirman? ¿Sí? Súper. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que la coronaria izquierda se estudia de esta forma. Perdón, la coronaria derecha. Partiendo por acá, por esta zona que está acá. Se estudia de izquierda a derecha. Primero partimos, ¿cierto? Acá solamente vamos a tener el plano craneal, ¿cierto? Vamos a dibujar la mitad de nuestro gráfico. Estos números que están acá son los grados de inclinación y también tenemos los grados de inclinación. Por lo tanto, la primera proyección que vamos a hacer es un oblicuo anterior izquierda, 30 grados, sin inclinación craneal, sino que simplemente 30 grados. Después, subimos. Nuestra segunda proyección sería un oblicuo izquierda 20 grados con 30 grados de cranealidad. Y finalmente terminaríamos con una proyección complementaria que sería la oblicuo anterior derecha 30 grados. ¿Sí? Entonces, para efectos prácticos, si ustedes el día de mañana quieren aprenderse cuáles son las proyecciones de coronaria izquierda, basta con que hagan la mitad del gráfico, pongan un punto por acá, pongan un punto por acá y pongan un punto por acá. Entonces, esta es la oblicuo izquierda, 30 grados, esta es la izquierda craneal, 20 a 30 grados, y esta es la derecha, 30 grados. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguien levantó la mano, parece? ¿Cristian? Profe, entonces, en ese protocolo de Expert Swing, lo que hace es como pasar por todo esos grados. Justamente, pasamos por todos esos grados. Esa es la gran ventaja de Expert Swing, porque nosotros en geografía bidimensional, o estamos acá, o estamos acá, o estamos acá, pero nunca estamos en la etapa intermedia. ¿Sí? Ah, tiene sentido. Ese es sí o no. Sí, sí, hay que... Ah, habría que verlo. súper. Entonces, nosotros estamos acá, o estamos acá, o estamos acá. Pero ¿qué pasó entre medio de esto? No lo sabemos, porque estamos priorizando 3 proyecciones angiográficas, que son las proyecciones angiográficas estándares, ¿sí? Que de alguna forma nos pusimos de acuerdo, yo siempre digo, en todo el mundo nos pusimos de acuerdo, porque es así. O sea, todos estudiamos las coronarias derechas de esa forma. Ahora, ¿alguna pregunta aparece por ahí? Sebastián, ¿sí? Sí, profe, ¿hay alguna patología que se pueda ocultar dentro de esos ángulos que no se ven? Sí, es muy buena tu pregunta porque hay algunas proyecciones complementarias que las vamos a ver. Vamos a revisar esas 3 proyecciones y luego les voy a enseñar 2 proyecciones adicionales. ¿Sí? Ya, gracias. Súper. Entonces sí, sin duda que se pueden esconder, como dice Sebastián, parece, porque estamos tratando de entender una estructura tridimensional en una vista bidimensional. Ahora, ¿alguien pregunta nuevamente, parece? Nicolás. Profe, y en un equipo que sea de doble eje, por ejemplo, que se graba continuamente y va cambiando, ¿se podrían ver en esos
ángulo intermedio? Sí, sí y no. El protocolo Expert Swing presente o de angiografía rotacional de doble eje presente en algunos equipos, no en todos, y convengamos que siendo una técnica tan innovadora, curiosamente no se ocupa tanto, tienen protocolos establecidos. Tienen protocolos establecidos, o sea, hacen un tipo de rotación o hacen otro tipo de rotación para cada coronaria, o izquierda o derecha. Finalmente, para coronaria derecha tiene dos tipos de vueltas, o para coronaria izquierda, dos tipos de vueltas. Ahora, hay otros protocolos que no son justamente Expert Swing, en el cual uno puede hacer cierta variación de los ángulos, pero mi respuesta a ti es que los protocolos están más o menos establecidos. ¿Mm? Ok. Ya. Entonces, sigamos por acá. De acá, primera, segunda, tercera proyección. Con estas tres proyecciones nosotros deberíamos ser capaces de estudiar la mayoría de los segmentos. Partamos. Primera proyección, ¿cierto? Flat panel a la izquierda del paciente, tubo a la derecha del paciente. Eso se denomina una oblicuo anterior izquierda 30 grados, ¿cierto? Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una oblicuo anterior izquierda 30 grados, donde hay más posibilidad de generar daño en piel, si nosotros persistiéramos en el tiempo, en esa proyección, trabajando, por ejemplo, haciendo una terapia, habría más posibilidad de generar daño en el lado posterior derecho del paciente. A pesar de que la oblicua es izquierda, se entiende que el tubo de rayo X es opuesto a la proyección, ¿sí? Entonces, esta es una oblicua anterior izquierda, 30 grados. Hay un sonido por ahí, parece que, no sé si alguien tiene audio. Parece que Profe, se me quedó alguien... pegado. No puedo apagar el micrófono o bajar la mano. Se me quedó pegado el todo. No hay problema. Vamos a solucionarlo. No hay problema. Sigamos. ¿Alguien me pregunta, parece, algo? No, no le diga eso, Nico. Kiklen ser del ser. No entendí. Kiklen del ser. Ah, bloquealo. Son cyber. Ah, entiendo. Ya. No, tranquilo, se va a arreglar. Sigamos. Entonces, esta proyección que está acá, estas imágenes que ustedes van a ver acá, son imágenes derivadas de un angiotac coronario. Es algo que es un postproceso que personalmente lo hice a partir de un angiotac coronario, en el cual aislé la aorta y la coronaria derecha. Esta proyección, como ustedes ven acá, es 0,0, ni izquierda ni derecha, ni craneal ni caudal. Por lo tanto, la primera proyección que ustedes van a ver es la oblicuo anterior izquierda, que sería esta, izquierda de 30 grados, receptor de imagen a la izquierda del paciente. Entonces yo les pregunto, ¿ven alguna diferencia entre la primera y la segunda imagen? ¿Alguien quiere participar con audio? Le voy a dejar la imagen ahí. ¿Nadie quiere participar? Puede decir que al final hay un segmento que como que se elonga más en la que tiene 0 grados. Claro, pero convengamos de que de esto pasamos a esto, ¿cierto? Como primera proyección. ¿Qué ganamos acá? ¿Qué me está hablando? No lo veo. Era yo, quería sugerir que se podría ver el nacimiento de la coronaria derecha. Perfecto. O sea, vemos este segmento mejor y en definitiva vemos el surco aurículo-ventricular desproyectado. Vemos el tercio proximal, vemos el tercio medio y vemos el tercio distal. Alguien escribió por ahí la forma de la curva, muy bien, Lisette. La elongación de la C, perfecto. La dirección de las marginales también se ve un poco eso. Cuando son oblicuas no son necesariamente 45. No necesariamente. Con 30 grados es suficiente. Rodolfo me está preguntando algo, parece. Ah, se quedó pegado. Ok. Sigamos. Entonces, de alguna forma, cuando pasamos de una proyección fluoroscópica, ojo, esta proyección no se hace, simplemente la dejé de referencia porque pasamos de la fluoroscopía a la adquisición en 30 grados inyectando medio de contraste.
¿sí? Entonces, cuando hacemos esta proyección oblicua anterior de 30 grados, de alguna forma definimos el tercio proximal, tercio medio y tercio distal de la coronaria derecha. La descendente posterior, que es esta que baja acá, y la aurículo-ventricular, esta zona que corresponde a la cruz cardíaca no siempre se ve bien. Esta ramita de estar más o menos elongada pierde su elongación, ¿cierto? No es una buena proyección para ver descendente posterior, ni tampoco una buena proyección para ver aurículo-ventricular. Lo que mejor se ve es el tercio proximal, medio y distal. Y las marginales, que también se ven por acá. Vamos a verlo ahora. Vean cómo cambia de dirección. ¿Se dan cuenta cómo se separa o cómo se desproyecta el tercio proximal medio distal y cómo se desproyecta el nacimiento de la coronaria derecha? Entonces, si nosotros hacemos eso, alguien me dijo algo. Brígido, dice Daniel. Eso es, se ve re bien, dice. Súper. Sí, se ve bastante bien en realidad. Entonces uno ve cómo se desproyecta una de otra. Entonces, fluoroscópicamente nosotros estamos haciendo eso. Y una vez que inyectamos contraste, lo inyectamos ahí. Entonces, yo les hago estos esquemas a ustedes para que sepan qué es lo que pasa cuando uno cambia de dirección la angulación del gantry. Pero ese cambio de dirección en realidad no lo estamos viendo en una angiografía, sino que lo vemos, ni siquiera lo vemos por fluoroscopía. Nosotros cambiamos de dirección, centramos correctamente la estructura y hacemos la angiografía. Y cuando hacemos la angiografía, vamos a tener esto que está acá. O sea, vamos a tener visualización de el tercio proximal, tercio medio y tercio distal. Vamos a ver las marginales por acá, una, otra. Convengamos que hacia acá se encuentra la aurícula derecha. Por tanto, si hubiese una ramita acá hay una ramita que se ve poquito. Esa ramita que está acá sería una rama del nodo sinusal. Y si la rama va en dirección contraria, sería nuestra rama del cono. Y acá tenemos la bifurcación cardíaca, o sea, la cruz cardíaca corresponde a la bifurcación de la descendente posterior, que está acá, y la aurículo-ventricular. ¿Sí? ¿Qué otra cosa le iba a decir de esto? Bueno, estas ramitas marginales se pueden seguir dividiendo, ¿cierto? Y esta es nuestra primera proyección, que se relaciona... Este paciente virtual, ¿cierto? Este paciente se hizo un angioTAC coronario antes y luego se hizo una angiografía. Así que muchas de las imágenes que están acá corresponden al mismo paciente. Por eso se ven casi iguales. Misma proyección. Ahora, como ayuda, dejo esto después, que ustedes lo pueden revisar con detención. Tercio proximal, tercio medio, ramas marginales, tercio distal, un poco la anatomía vascular que deben saberlas, chicos. Y lo que deben encontrar ustedes, ¿cómo borro esto? Deben escribir, o sea, convengamos que esto es una técnica de cine, esto es cine, 22 centímetros, ¿cierto? De FOB, catéter jacking derecho, un JR, una J, ¿cierto? Un JR, proyección OAI, 30 grados. En la proyección oblicua anterior izquierda, solamente para ayudarles, habitualmente cuando uno hace proyecciones angiográficas en el corazón o en un estudio angiográfico, la columna vertebral que está acá se va hacia el lado que ustedes hacen la oblicua. Por ejemplo, si su proyección es oblicua anterior izquierda, la columna se irá hacia la izquierda del paciente, la mayoría de las veces. Como ayuda, esto es una ayuda o que les va en una primera instancia cuando ustedes empiezan a ver imágenes coronarias, les va a ayudar. Si la columna se va a la izquierda, esto sería una OAI, ¿sí? Si las costillas que las ven acá caen hacia la derecha,
Esta es una OAI. Las costillas tienen dirección contraria a la proyección. Las costillas caen a la derecha, es OAI. La columna está a la izquierda, es OAI, oblicuo anterior izquierda. Y finalmente, cuando no angulamos ni hacia craneal ni hacia caudal, el diafragma que está acá se superpone sutilmente a la angiografía, que va a estar por acá. Eso es nuestro diafragma, ¿sí? Que lo vamos a ver ahí, miren. Bueno, esto en movimiento se ve así, ¿cierto? Cada vez que el corazón se expande, Daniel, ¿se ve bien el movimiento? Sí se ve bien. Gracias. Cuando se expande, ¿cierto? Se inyectan cerca de 4 a 6 ml de medio de contraste, y uno ve la dinámica del medio de contraste. Tenemos que evaluar qué tan rápido se llena la arteria, tenemos que evaluar el lumen de la arteria coronaria, tenemos que evaluar la anatomía vascular en cada segmento y ver si es que los segmentos están presentes. Por ahora tenemos tercio proximal, medio y distal, indemne. Tenemos ramitas marginales, una rama del cono, una rama del nodo sinusal que se contrasta poquito, y una parte que si ustedes ven acá, hay superposición de imágenes acá. O sea, no podemos evaluar muy bien la zona de la bifurcación con un oblicuo anterior izquierda. No se evalúa tan bien, porque no es una buena proyección para esta zona. Tampoco es una buena proyección para esta zona. Esta proyección oblicuo anterior izquierda solo define muy bien tercio proximal, medio y distal. ¿Sí? Respecto a la velocidad con la cual se llena, hay un concepto que se llama flujo TIMI. Le voy a colocar acá. TIMI. Quiero que para mañana averigüen qué es el flujo TIMI. ¿Sí? Se van a demorar 5 minutos en buscarlo. Flujo TIMI en coronariografía. En coronariografía. ¿Sí? Y luego vamos a hablar un poco de eso mañana. Le voy a responder esa pregunta, Carlos, con la siguiente diapositiva. ¿Sí? Súper. Perdón, con dos o tres más. Entonces tenemos esto, ¿cierto? Y quiero que siempre en toda proyección, como ustedes van a partir recién, identifiquen las costillas, la columna y el diafragma. ¿Sí? La siguiente proyección que sigue es nuestra oblicuo anterior izquierda, cranealidad izquierda, ¿cierto? Porque del plano que corresponde a 0, 0, se fue hacia la izquierda, dijimos que era más o menos 20 grados, y del 0, 0, que corresponde ni craneal ni caudal, se inclinó hacia arriba, o sea, corresponde craneal, ¿cierto? Izquierda craneal. ¿Alguien me pregunta algo? Sí, podríamos decir que es una proyección forzada, porque sin duda que la cantidad de anatomía que va a recorrer la edad central va a ser mayor que en un oblicuo anterior izquierda normal. Es buena tu acotación, Nicolás. O sea, si yo les tuviera que preguntar que en qué proyección tiene mayor tasa de dosis para el paciente, sin duda que la proyección oblicuo anterior craneal irradia más que la proyección oblicuo anterior izquierda a secas. ¿Se entiende, Nicolás? Súper. Gracias. Ya. Sigamos. Entonces, oblicuo anterior izquierda, 10-20 grados, craneal 25-30. Tenemos, ¿cierto? Desde nuestra posición 0-0, si pasamos a oblicuo anterior izquierda craneal, vemos esto. Vean los movimientos ustedes. Primero llegamos a izquierda y luego llegamos a craneal. ¿Se dan cuenta qué es lo que se ve mejor ahora y que antes no se veía tan bien? ¿Me pueden responder por chat qué se ve bien?
bifurcación, la PDA, perfecto. La rama cono, no necesariamente. A veces puede que la proyección la veamos, o sea, no es una proyección para ver la rama del cono en definitiva. A veces la vemos, a veces no. No es una rama que influye mucho en la perfusión. La describimos cuando la vemos. Pero la PDA se elonga, la bifurcación se ve mejor y sin duda que el aurículo ventricular también se ve mejor, ¿cierto? Entonces, tenemos esto, ¿cierto? Esta zona y vemos también el tercio proximal, medio y distal en otra proyección, que no es malo verlo en otra proyección, y vemos la bifurcación de la coronilla. Vemos esta ramita que es el aurículo ventricular, que se va a ver mejor, y la descendente posterior que se va a elongar. Tal como se ve ahí, ¿cierto? Tercio proximal. Sí, sin duda que la rama del cono, como decía, se elonga un poco más. En este caso, probablemente. Y la rama del nodo sinusal, que debería estar por acá, iría para allá. Tercio proximal, tercio medio, tercio distal. Se ve muy bien la zona de bifurcación. Siempre en la coronilla derecha ustedes tienen que demostrar indemnidad en esta zona. Este es un sitio frecuente de patología aterosclerótica. Vemos la aurículo ventricular, que está acá, y vemos la descendente posterior. Entonces, hasta el momento llevamos dos proyecciones y estamos seguros que esta es nuestra descendente posterior. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, con la información disponible hasta ahora, ¿podemos asegurar que el paciente es dominante derecho? Sí, ambas proyecciones se hacen siempre, izquierda y izquierda craneal. ¿Qué creen ustedes? Parece que la mayoría está de acuerdo en que no se puede asegurar. Si uno es más específico en la respuesta, uno podría asegurar con un 85% domo arigato. O arigato gozaimasu se dice también. Podríamos asegurar con un 85% de probabilidad que ese paciente dominante de derecho, porque nos falta la izquierda, ¿cierto? No podemos tomar una decisión al respecto todavía. ¿Alguien pregunta algo? Y la codominancia, claro, la codominancia la sabremos cuando estudiemos la izquierda. Antes no. Entonces, vamos acá, ¿cierto? Definimos muy bien este segmento, que es muy importante definirlo. Y esto se ve así. Es parecida a la anterior. Muy parecida, pero con la diferencia que este segmento que está acá, y la DP, y la aurícula ventricular, y la cruz cardíaca, se ve muy bien en este caso. No se ven sobreproyectadas. En angiografía, uno no debiera ver vasos sobreproyectados. Debiera ver vasos desproyectados. ¿Sí? En este caso, las costillas se ven un poco más elongadas, caen con mayor fuerza hacia la derecha del paciente, por lo tanto sería una oblicuo anterior izquierda. La columna sigue estando a la izquierda, claro, porque es una oblicuo anterior izquierda, y acá está el diafragma. Ahora yo le muestro ambas proyecciones. La izquierda, se ve el mouse. La izquierda, la oblicuo anterior izquierda que está a la izquierda de su pantalla, y la oblicuo anterior izquierda craneal que está a la derecha de su pantalla. Entonces, pregunta para ustedes. Anatómicamente, sin contar la angiografía, ¿cuál es la gran diferencia entre una y otra? En el chat pueden describir.
Claro. Visual. Ah, ya. No tomamos en cuenta la parte angiográfica. Alexis dice que el diafragma se ve más. La columna cambia un poco. A ver, veamos. Sí, cambia un poco la columna. Pero sin duda que el diafragma está mucho más insinuado en la proyección angiográfica, mientras que el diafragma en este caso está no tan insinuado. Cada vez que nosotros realicemos proyecciones craneales, el diafragma sube, y sube con ganas. Más allá de que sea una inspiración, habitualmente no se realiza la coronariografía en inspiración ni expiración forzada, sino que se realiza en respiración libre, ni forzada ni nada, sino que el paciente ya normal. Por lo tanto, el diafragma en una proyección craneal sube. Y esa es una forma que ustedes tienen de identificar esto. La proyección que nos queda es la oblicuo anterior derecha, ¿cierto? Flat panel, en este caso, hacia la derecha del paciente. ¿Mm? Y es como ustedes ven acá. Cuando hacemos una proyección oblicuo anterior izquierda, me gustaría que ustedes me contaran qué segmentos se esconden. ¿Qué segmentos se esconden? Proximal, ¿y cuál más? Y distal. Perfecto, estamos todos entendiendo. Proximal y distal. Entonces, ¿pero qué segmento o qué arteria se ve mejor? O en otro plano, por lo menos. Las marginales. Las marginales, sin duda que sí. ¿Qué otra cosa se ve mejor? La PDA, muy bien. ¿Y qué me falta un segmento que se ve muy bien en otro plano? Segmento medio. Perfecto. Muy bien, chicos. No sé. Muy bien. Me llegó un mensaje de voz. Luego lo veo. ¿Alguien me envió un mensaje para revisarlo ahora o no? ¿Hay algún alumno que se llama Geraldine? Parece que no. Luego reviso. Entonces, sigamos con esto, con la derecha. Entonces, nuestra proyección oblicuo anterior derecha, 30 grados, define muy bien el tercio medio de la coronilla derecha, que ya lo habíamos visto. Lo hemos visto en las dos proyecciones, pero en este caso son casi 60 grados de diferencia, o sea, la vemos por otra oblicuidad, que es muy bien. Y vemos elongadamente la descendente posterior, ¿sí? Que está acá. Si ustedes pudieran dibujar o tienen un poco de imaginación, lo que se ve es lo siguiente. Acá está el surco auriculoventricular derecho, ¿cierto? Por acá estaría el izquierdo, ¿sí? Esto es el tercio, perdón, la cara inferior del ventrículo izquierdo o del septo interventricular. Si yo siguiera dibujando por acá, el corazón estaría por acá, ¿cierto? Esto que nosotros vemos acá es el septum, septo interventricular, en teoría, porque lo estamos viendo como perpendicular. Acá estaría su pared anterior, acá estaría el ápex, acá estaría el ápex, ¿cierto? Esto que está acá. Si esto es el surco auriculoventricular derecho, y esto es el izquierdo, por acá debería estar la válvula tricúspide. Y si todo sigue de acuerdo a lo que nosotros hacemos, y estamos dibujando, hacia acá estaría la aurícula derecha, ¿cierto? Hacia atrás. Por lo tanto, esta rama que va acá sería la rama del nodo sinusal, ¿sí? Porque es una rama que va hacia posterior. Si viéramos una rama con facilidad hacia adelante que sale por acá, sería la rama del cono, ¿vale? Esta rama que está acá, que es grandota, y esta que está acá también, son ramas marginales, ¿sí?
¿Se ve bien el esquema, Daniel? Se ven bien las líneas. Súper. Las líneas, ¿cierto? Ya, súper. Es para que ustedes se imaginen, porque en toda geografía uno solamente ve las arterias, pero créanme que todos nosotros que trabajamos en geografía nos imaginamos estos esquemas para tomar decisiones. Luego les voy a contar por qué son tan importantes estos esquemas. Y bueno, estos esquemas los puedo replicar para cada una de las imágenes. Imagínense acá. Acá estaría el ventrículo derecho, acá estaría el septum, ¿cierto? Acá estaría el izquierdo. Esto sería el septum intraauricular. Acá estaría el surco aurículo ventricular izquierdo. Acá estaría el surco aurículo ventricular derecho. Esto sería la aurícula derecha. Y acá estaría la aurícula izquierda. ¿Sí? Algo así sería. ¿Vale? Con un poco de imaginación uno va... Y este plano que está acá sería el plano tricuspidio. Por lo tanto, este sería el plano mitral. Si uno tiene más imaginación con el lado izquierdo, en la izquierda, en el lado izquierdo acá hay menos cosas que hacer porque uno acá ve el surco aurículo ventricular. Acá estaría casi de frente el plano valvular. El ventrículo estaría más acortado, fíjense acá. Estaríamos viendo como de frente el ventrículo, ¿cierto? Y acá se veía como acortadamente la aurícula derecha. Algo así sería. Todo depende de la vista angiográfica, la oblicuidad del corazón. Vamos a seguir con lo que teníamos. Entonces, esta proyección se ve más o menos así, ¿cierto? Una proyección oblicuo anterior derecha. Y en esta proyección oblicuo anterior derecha, la columna, si seguimos con el tema de la columna, las costillas y demás, la columna está por acá, hacia el lado derecho, con suerte se ve, ahí se ve una parte de un pequeño cuerpo vertebral. Las costillas en este caso bajan a la izquierda, ¿sí? Porque es un oblicuo anterior derecha. Y el diafragma, curiosamente se ve un poco insinuado, pero créanme que probablemente esto fue una fase expiratoria del paciente. Pero normalmente el diafragma estaría por acá abajito, ¿sí? Estaría más abajo. O sea, no es ni craneal ni caudal. Ahora, hay dos proyecciones adicionales. Alguien me preguntaba, no me acuerdo quién. Alguien está levantando la mano, parece por ahí. ¿Cristian? Es que antes de continuar, en la oblicua anterior derecha, ¿podría indicar dónde estaría como la cruz cardíaca? Sí, sin duda que sí. La cruz cardíaca debe estar más o menos por acá, por esta zona. Acá no se ve también porque, curiosamente, no se ve la otra ramita. Ah, estoy mal. Vi mal, sorry. Esa ramita que se ve acá, perdón. Tercio proximal, muy acortado. Tercio medio, en toda su extensión. Tercio distal, acortado. Y ahí, en ese nacimiento, está la cruz cardíaca. Y todo eso la es en el posterior. Lo otro se ve superpuesto. ¿Vale? Sí, que no lograba quizás. Sí. Cuesta diferenciarlo porque no es una proyección para cruz cardíaca. ¿Sí? Gracias. Espera. Entonces, alguien me había preguntado, no recuerdo quién, si con las tres proyecciones se puede hacer todo. La verdad es que en un 90, 80, 90% de los casos se puede. Pero a veces es necesario hacer otras proyecciones. Esta proyección que está acá es una proyección lateral, ¿vale? Para hacer una proyección lateral, el paciente tiene que levantar los brazos. Voy a poner un poco la cámara por acá. Déjenme ver si se puede ver el video.
¿Se ve el video, cierto? No. ¿Sí se ve? Sí, súper. Entonces, cuando el paciente tenía que hacer una proyección, o sea, si nosotros queremos hacer una proyección lateral, y luego lo voy a contar por qué, el paciente tiene que hacer esto: levantar los brazos para que el haz central atraviese completamente el tórax, ¿sí? Y no esté el hombro, no esté los brazos interpuestos a la central. De tal forma no aumenta la tasa de dosis necesaria para generar una imagen diagnóstica. Eh, Ahora, esto era muy habitual cuando el acceso era femoral, porque si el acceso es femoral, ¿cierto? Por la femoral común, las manos o las muñecas quedan libres. O sea, el paciente puede hacer esto. Ahora, si el acceso es radial, una de las dos radiales va a estar ocupada. Por lo tanto, o subimos una o se sube la otra. No se pueden subir ambas a la vez, o si no se pierde el acceso. Se pierde el acceso por acá y se pierde el acceso a nivel del ostium coronario. Por lo tanto, la proyección lateral no es tan usada hoy en día. O sea, o se puede hacer una lateral o casi 70 grados, a veces sin que se superponga la anatomía del brazo, que no se levantó. ¿Se entiende, chicos? Súper. Miren ahora. Entonces, la proyección lateral, miren acá, es otra proyección para ver el tercio medio desde otro punto de vista y ver un poco la extensión del ADP. Con las tres proyecciones que ya revisamos, la verdad es que tenemos suficiente información para determinar si hay enfermedad en el tercio medio o bien hay enfermedad en la ADP. Por lo tanto, no es una proyección que se realice tanto. Aparte, hacer una proyección lateral, a veces la cantidad de tejido que tiene que atravesar la central es mayor. Por lo tanto, la tasa de dosis aumenta. Por lo tanto, a mi parecer, no es una proyección que uno hace habitualmente. Personalmente, yo no hago proyecciones laterales habitualmente y no las ofrezco tampoco. Ahora, si con la proyección izquierda craneal y derecha no vemos información suficiente o tenemos dudas del tercio medio, quizás la propondría. Pero si no, sinceramente que no la ofrezco. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, acá información del tercio medio. El tercio proximal se ve parcialmente, un poco disminuido de su longitud. El tercio distal tampoco se ve tan bien. Acá se ve parte de la ADP, se ve un poco acortada. Se ven las ramas marginales. Se ve el esternón, ¿cierto? Que define que es una proyección lateral. Pero en definitiva, es información que casi ya tenemos, así que no es una proyección que se ocupe habitualmente. ¿Sí? Ahora, esta proyección que está acá, ¿alguien parece que me quiere preguntar algo? No. No, sigamos. Esta proyección que está acá, a ver, claro, sí. Vamos a revisar, sí, una edición de calibre, acá de este segmento. Eh, vamos a revisar más de esto, yo creo que en la clase de la otra semana, cuando evaluemos las arterias coronarias. Mientras tanto, estoy intentando demostrarles solamente normalidad, para que una vez que entiendan la normalidad, veamos cómo se ve una disección, cómo se ve un trombo, cómo se ve una arteria estenótica, cómo se ve un puente muscular. Hay varias cosas que quiero que ustedes entiendan desde la normalidad a la patología. Profe, ¿Sí? Bien, ¿hacia Alexis. dónde, hacia dónde se angula en la lateral? Hacia izquierdo, el lateral izquierdo estricto. Entonces, ¿Ya? Tiene un motivo bien particular, porque si nosotros angulamos al lado izquierdo, el flat panel va a quedar más cerca del corazón, ya que el corazón tiene una ubicación relativa hacia la izquierda. Por eso que habitualmente se angula, si nosotros queremos hacer una lateral, se angula hacia el lado izquierdo. ¿Sí? sí, eso Ah, tenía.
Ahora, a nuestro, a nuestro gráfico que habíamos hecho, que era un gráfico súper simple, que era así y así, vamos a agregarle, ¿cierto? Habíamos dibujado un punto por acá, habíamos dibujado un punto por acá, no, miento, un punto por acá y otro punto por acá. Vamos a agregarle un tercer punto, acá. Y lo hice grande porque este punto o esta proyección es muy importante. Como se ubica caudal izquierdo, uno dice que es una izquierda caudal, ¿sí? Ahora, ¿cuánto? Izquierda más o menos de 40 a 45 grados con caudalidad de 20, 25 grados. Suficiente. Ahora, esta proyección, ¿por qué es importante? Porque es la única proyección que, a ver, que define muy bien el nacimiento de la coronaria derecha. Si es que con la proyección izquierda, izquierda craneal y derecha nos quedan dudas del nacimiento, tenemos que hacer obligatoriamente una proyección oblicua anterior izquierda caudal, que es una proyección específica para el nacimiento de la coronaria y derecha. ¿Sí? Y esta, siguiendo con la pregunta que me habían contado anteriormente, es una proyección forzada, sin duda, porque es muy izquierda y muy caudal. O sea, la tasa de dosis en este caso aumenta muchísimo. ¿Sí? Y es simplemente para definir el nacimiento de esta coronaria. O sea, nosotros descartamos tercio proximal, medio distal, descartamos DP, aurículo ventricular, marginales, pero a veces la enfermedad puede ser ostial, enfermedad ostial, o sea, del ostium de la coronaria derecha. Sin duda que sí, aumenta más que la OAI con craneal, sin duda. ¿Sí? Ok, hasta el momento, ¿cómo va el entendimiento de la proyección o del estudio geográfico de la derecha? La izquierda es un poco más complicado, pero la derecha es un poco más fácil de abarcar. ¿Se entiende bien? Súper. ¿Cómo es la angulación de O a C? Eso no entendí, Cristian. Así que me la pregunta. Se le obliga anterior izquierda caudal. Ah, caudalidad de 20 a 25 grados, izquierda de 40 a 45 grados. Gracias. Se dan cuenta que a veces yo acostumbro a no ser tan estricto con los ángulos. ¿Lo notaron? ¿Por qué creen que no soy tan estricto con los ángulos? ¿Alguien me puede dar una respuesta? Dependería del paciente. ¿Específicamente de qué cosa del paciente? Del tamaño, No, ¿no? no necesariamente. ¿Posición? ¿Posición de qué? Dominancia no. Alguien dijo posición. ¿Quién dijo posición? Sí, yo. Gustavo. Sí. ¿A qué posición se refiere Gustavo? En que el corazón no está tan como de frente como uno lo imagina, sino que está como un poquito más inclinado hacia el frente y a la izquierda. La, la- la ubicación, justamente la dirección relativa del corazón es hacia la izquierda, hacia abajo y hacia adelante. ¿Ustedes creen que la dirección relativa en cada uno de nosotros es la misma? No. No, sin duda que no es la misma, pero tenemos posiciones más o menos, o sea,
En todos nosotros la dirección relativa sí es hacia abajo, hacia la izquierda y hacia el frente, pero algunos son más inclinados, otros menos. Entonces, por eso conviene hablar de rangos más que de angulaciones estrictas, ¿sí? Así funciona por lo menos la anatomía vascular. Cuando ustedes se enfrentan, por ejemplo, a radiología osteopulmonar, ustedes saben la dirección relativa, por ejemplo, de un fémur, porque justamente están mirando la pierna, o de un pie, o de varias estructuras que de alguna forma ustedes los pueden tocar con los puntos anatómicos. Pero en el punto de vista vascular, el cálculo no siempre es tan preciso. Entonces, por eso uno hace más de alguna proyección para intentar, por un lado, situarse perpendicular ya sea al plano auriculoventricular o al plano interventricular y tratar de proyectar la mayor cantidad de segmentos en una proyección o en otra proyección. De tal forma que con las tres proyecciones o bien con la cuarta adicional de la coronaria derecha, ustedes deberían ser capaces de describir todos los segmentos y todas las arterias que corresponden a la coronaria derecha. ¿Sí? Así que eso. Nos quedan un par de minutos porque la clase de hoy día en teoría termina a las 18:30. Les voy a contar solamente, vamos a revisar la anatomía. A ver, profe Daniel, ¿sí? Profe, ¿hay alguna patología que no se vea así con ninguna de las anteriores y necesite otra proyección especial? ¿O otro equipo, alguna otra técnica? A ver, desde el punto de vista de, o sea, por eso es importante, es buena tu pregunta, Daniel, porque es importante conocer los beneficios de cada técnica imagenológica. Si los pacientes que se realicen una arteriografía coronaria o bien coronariografía son pacientes que de alguna forma tienen síntomas o signos que sugieren hipoperfusión de algún segmento o de alguna parte del miocardio. Y finalmente, ¿quién irriga el músculo miocardio? Son las coronarias. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una coronariografía, nosotros pensamos a priori que hay algún defecto de perfusión que lo podemos evidenciar a partir de modificación del lumen de la arteria coronaria. O sea, puede estar disminuido, puede estar ausente en el caso de un infarto, o qué sé yo. Entonces, cuando hacemos una coronariografía, el supuesto inicial es que hay enfermedad coronaria que puede ser evidenciada por algún cambio en el lumen de la coronaria. Ahora, hay varias enfermedades que no necesariamente son del lumen de las arterias coronarias, que uno necesita pruebas diagnósticas adicionales. Es más, hay grupos de trabajo de ustedes, ¿cierto?, que van a presentar, por ejemplo, la evaluación fisiológica de la coronaria. Hay grupos de trabajo que van a hablar de tomografía de coherencia óptica, van a hablar de ultrasonido intravascular. Por lo tanto, la coronariografía, si bien sigue siendo el gold estándar, pero a veces necesita técnicas imagenológicas y fisiológicas adicionales para de alguna forma determinar qué patología tiene el paciente. Nosotros con este estudio de coronariografía evaluamos el lumen de las arterias coronarias y finalmente cómo se encuentran estos canales o estas arterias que perfunden el músculo miocardio. Porque, como les digo, muchas patologías derivan de la hipoperfusión. ¿Y cómo evaluamos la hipoperfusión desde el punto de vista anatómico? Es evaluando las arterias coronarias o el lumen de las mismas. ¿Daniel? Gracias, profe. Sí. O sea, poco a poco vamos a ir identificando otros métodos diagnósticos que son útiles en este contexto. Y, pregunta. Podríamos, o sea, yo creo que se ha entendido bien la parte de la coronaria derecha. ¿Podría seguir un poco más con la izquierda o bien lo podríamos empezar a partir de mañana? ¿Qué opinan ustedes? ¿Seguimos un poco más o mañana seguimos con la izquierda? Profe, antes no pude preguntar, se me pegó el PC, pero la inyección de medio contraste se hace desde aquí. Ah, ya. Mañana. Veo que están motivados.
Tranquilo, si mañana está bien, si la clase de hoy día dura una hora y media, no hay problema. Vamos a responder la pregunta de Mónica. Nani, dice. Nanda, también puede ser. Profe, antes no pude preguntar porque se me pegó el PC, pero la inyección de medio de contraste se hace... Ah, sí. Esta pregunta es muy buena, Mónica, porque justamente se hace desde la proyección. Nosotros con fluoroscopía pasamos de, por ejemplo, voy a compartir una pizarra acá. Nosotros con fluoroscopía pasamos de una proyección. Sasaye, ahí me pilló, Carlos. Esa parte no sé. Pasamos de una. Hoy no pinta esto. Pasamos de una vista antero-posterior y de repente esto cambia y se sitúa en el lado izquierdo, a 30 grados, por ejemplo. 30 grados o ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos situamos en 30 grados, centramos, ¿cierto? Y cuando me refiero a centrar, me refiero que si esto fuera la silueta cardíaca, con mi formato de 22 centímetros, probablemente voy a abarcar todo esto, algo así. Nos centramos en el lugar, el catéter va a estar posicionado más o menos por acá. En el caso de una oblicua izquierda, se posiciona el catéter por acá. En el caso de una oblicua izquierda craneal, se posiciona un poquito más arriba del catéter, con fluoroscopía. Y en el caso de una oblicua derecha, el catéter se posiciona más o menos por acá. Porque en la oblicua derecha hacemos esto. Yo digo que ustedes tienen que buscar la forma de una L, y en la oblicua izquierda, o una C dividida, que sería la craneal. Entonces, cuando fluoroscópicamente estamos en la posición correcta, es ahí cuando inyectamos medio de contraste, no antes. ¿Respondí su pregunta, Mónica? Súper. Y esto es importante por lo que preguntó Mónica, porque justamente tenemos que reservar, recuerden que la inyección de medio de contraste se hace con protocolo Cine, a 15 cuadros por segundo. ¿Cierto? La fluoroscopía igual es a 15 cuadros por segundo, pero el Cine es un protocolo de alta dosis. Y ojalá que ocupemos este protocolo de alta dosis solamente cuando inyectemos medio de contraste, no antes. Profe, ¿cuánto dura la clase de mañana? La clase de mañana es una clase extendida que dura cerca de 2 horas o un poquito más. No, yo creo que con 2 horas está bien. Y el control va a ser después. Claro, de 5 a 7 y el control a 7. Mañana, ¿qué vamos a revisar? Vamos a revisar todo el estudio angiográfico de la coronaria izquierda, aortografía y ventriculografía izquierda. ¿Sí? Va a ser una clase y con esa clase nosotros terminaríamos el estudio angiográfico normal de una coronaria, o sea, de las arterias coronarias. Luego nos queda ver estudio de bypass y identificación de lesiones coronarias y angioplastía coronaria. Con eso tenemos mucha información disponible para hacer una prueba. Quedan hartas cosas que tienen que estudiar, chicos, así que vayan estudiando. Les puedo adelantar que voy a compartir la pantalla acá para que ustedes vean. No se vayan todavía. Compartir pantalla. Por acá. No, escritorio. UNAF. ¿Dónde estaba? Clases. Talleres. Esto ya lo subí, ¿cierto? Eso ya lo subí. Las solemnes alternativas, no lo sé. No sé cómo va a ser la solemne en este caso. ¿Qué dice? ¿Dónde estaba yo? Estaba por acá. Taller. Ok. Está la clase. ¿Verdad? Está Naruto y Sasuke. Acá está la clase. Acá está este libro. Es un libro de anatomía que se lo subí porque
salen varias cosas que ustedes pueden rescatar. Hay una parte que corresponde a anatomía coronaria, por acá, ahí está. ¿Sí? Ustedes ocúpenlo, justamente sale acá. Ocúpenlo como ustedes deseen. Es un libro de anatomía, que siempre está bien tener un libro de anatomía. Esto que está acá, que por ahora no, si quieren no lo estudian, pero que tienen que estudiarlo de aquí a la otra semana, es la guía del infarto y de clínica de infarto agudo del miocardio con supra nivel de DST. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando hay un infarto agudo del miocardio? Esto, chicos, queda de tarea como material obligatorio. ¿Sí? Bramwell. Bramwell es un libro de cardiología. Este libro de cardiología tiene varias cosas. Le voy a indicar qué capítulos específicamente tienen que resolver. Y este libro de cateterismo cardíaco también les voy a indicar qué capítulos tienen que repasar. Hay harto que estudiar todavía. Dice, ulala, señor francés. Harta lectura. Es harta lectura, chicos. Ojalá pudieran estar conmigo un año entero de repente y enseñarles, pero son pocas clases. Trato de que ustedes vean lo más frecuente, ¿cierto? Hay varias cosas que sin duda uno no alcanza a ver por tiempo, pero estoy intentando que ustedes tengan una visión lo más acabada posible de lo que es un estudio geográfico de las principales patologías que uno se enfrenta día a día. Así que eso, chicos, los dejo por ahora. Les voy a enviar, en teoría, si yo termino la grabación acá,